Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Las palabras después de esto en este versículo se refieren al tiempo después que Dios hizo su pacto con David. David ahora se está estableciendo completamente en el reino y vemos que ha tenido una gran victoria sobre los filisteos. Eran los enemigos perpetuos e inveterados de Israel. David los desterró no solo de la tierra de Israel, sino también de las tierras limítrofes. Extendió los límites de Israel porque los filisteos habitaban en una gran sección de esa tierra, especialmente en la parte sureña. También hizo lo mismo con otros enemigos. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. El reinado de Hadadezer, rey de Soba, tenía un límite que se extendía hasta el río Éufrates. Se nos dice que David tomó mucho de él. David acabó con todo menos unos pocos caballos. Ahora, en el libro de Deuteronomio, Dios dio una ley para los reyes, y era que los reyes no debían multiplicar para sí mismos caballos ni esposas. Ahora David multiplicó para sí mismo mujeres, pero Salomón multiplicó para sí mismo caballos y mujeres. En este versículo 4, evidentemente David trata de seguir las instrucciones del Señor en este asunto en cuanto a los caballos. No pensamos entrar en mucho detalle aquí en este capítulo. Para quienes les gusta explorar nuevas regiones y nuevas tierras, creemos que disfrutarán de un estudio de este capítulo, especialmente con un mapa de la región en la mano. Verán las diferentes regiones en las cuales David entró. Extendió los límites de Israel. Los extendió al sur y al oriente, en la tierra de los moabitas. Extendió también la frontera en el norte, donde vivían los sirios de Damasco. A David le fue posible tomarlos. Por tanto, tenemos que Siria, Moab, Amón, los filisteos y los amalecitas, todos llegaron a ser súbditos de David. Leamos pues el resto del capítulo, comenzando con el versículo 5 hasta el versículo 14 ahora. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadadezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Como usted ve, hacia el sudoeste, el sudeste y ahora hacia el norte, a David le fue posible extender el reino. Al occidente estaba el mar Mediterráneo. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 8 del segundo libro de Samuel, los versículos 15 al 18. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército,
y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. David fue célebre por su juicio y justicia. Ha habido una gran extensión y expansión del reino. David trajo el reino a su apogeo y probablemente fue el reino más poderoso del mundo en aquel entonces. Llegamos ahora al capítulo 9 de este segundo libro de Samuel. En este capítulo, David manda a buscar a Mefiboset, le festeja en su mesa y le devuelve todo lo que era de Saúl. Hace que Siba sea su hacendado. David favorece a Mefiboset, hijo de Jonatán, quien era lisiado de ambos pies. David le trajo a su casa donde comió a su mesa, como lo veremos en los versículos 7, 10 y 13. Esto sí revela la bondad de David. Este capítulo 9 nos revela una de las historias más bellas de las Escrituras. Es una historia que revela cuán gran hombre era David en verdad. Hay tantos sucesos buenos en la larga vida de David, empezando desde que él era joven pastor y cuando dio muerte al gigante, hasta cuando llega a ser sabio por medio de la experiencia. Este hombre que pudo escribir «Jehová es mi pastor, nada me faltará». En este capítulo 9, pues, vamos a considerar uno de los tantos sucesos buenos en la vida de David. El capítulo 9 relata la historia de Mefiboset. Mefiboset, como usted recordará, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Es importante aquí recordar los hechos en cuanto a Saúl. Había sido enemigo cruel y amargo de David. A la muerte de Saúl, David empezó a juntar sus fuerzas. Según la costumbre oriental de aquel entonces, un nuevo rey naturalmente mataba a todos los contendores al trono de la dinastía anterior. Cualquier pretendiente era quitado mediante la ejecución. Eso protegería al nuevo rey de cualquier amenaza. Según el código de aquel entonces, David habría sido justificado en ejecutar a cualquiera que fuera descendiente de Saúl. Y créanos, amigo oyente, que David no sentía ningún remilgo en cuanto a hacer tales cosas aún a sus seguidores. ¿Qué le parece, por ejemplo, la historia de Urías Eteo? Pues bien, Jonatán y Saúl habían muerto en la misma batalla. Ahora, Jonatán tenía un hijo que había sido escondido por miedo de que David lo hallara y lo matara. El nombre de este muchacho era Mefiboset. A David le sería posible establecer más firmemente su trono si daba muerte a este muchacho y así quitaba el último vestigio de peligro. Siba, siervo de Saúl, le reveló el escondite de Mefiboset y David lo podría haber matado fácilmente. Pero veamos lo que ocurre. Leamos los primeros 6 versículos de este capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Ahora, cuando Mefiboset se presentó ante David, esperó recibir la pena de muerte. Se postró sobre su rostro, pero David lo llamó por su nombre y le habló bondadosamente. Este muchacho le respondió a David diciéndole: He aquí tu siervo. Y veamos lo que dice David aquí en el versículo 7. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué cosa más bondadosa! ¿No le parece, amigo oyente? David mitigó los temores del hijo de Jonatán y le mostró bondad, le devolvió su herencia y le dio un lugar permanente en la mesa del rey. Y dice el versículo 8 de este capítulo 9 del segundo libro de Samuel: Y él inclinándose dijo:
¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjese usted en la reacción de Mefiboset a todo esto. Si él hubiera sido hijo de David, estando Saúl en el trono, es más que seguro que habría sido muerto. Sería una cosa muy diferente. Pero David le dijo a Mefiboset, tú eres Mefiboset, hijo de Jonatán, te mostraré bondad. Continuemos con los versículos 9 y 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Esa era mucha gente para alimentar, de modo que la propiedad y las tierras de Saúl, que habían pertenecido a Mefiboset, le fueron devueltas. Justamente le pertenecían a él, y David se cerciora de que él las reciba. Continuemos con los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Este es uno de los actos nobles que David hizo. En el caso de Abigail hizo lo mismo. Cuando su esposo, cuyo nombre significa necio, lo insultó, David le salvó la vida. Ahora lo que David hizo por Mefiboset fue algo maravilloso. Pero hay otras lecciones impresionantes aquí que en realidad son grandes verdades espirituales que debemos mirar con atención. En primer lugar, un hijo de Dios debe reconocer que él también es cojo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, versículos 15 y 16 escribe lo siguiente, escuche usted. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Ese es el informe de la clínica de Dios en cuanto a la raza humana. Todos nos hemos descarriado, nuestros pies nos descarrían. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía, dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego el escritor del libro de Proverbios dice allá en el capítulo 16, versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nuestros pies nos meten en apuros, amigo oyente. Es muy interesante la manera en que el alma y los pies están tan contiguamente unidos en las Escrituras. Ahora David, acordándose que tenía un cojo que comía a su mesa, escuche usted las palabras que él dice en el Salmo 56, versículo 13. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Luego en el Salmo 73, versículo 2, dice David, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. David sabía, amigo oyente, lo que era tener los pies lisiados. En el Salmo 116, versículo 8 leemos, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Considerando todo lo que David ha dicho, debemos concluir que en verdad somos cojos ante Dios. La filosofía moderna presenta otra descripción del hombre. Alguien de teología liberal dijo una vez que Cristo vino para revelar los esplendores del alma humana. Pero Dios mismo dice allá en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y este es un verdadero revoltijo de malas cosas. No se puede contar con nada bueno que provenga de la naturaleza humana, amigo oyente. El apóstol Pablo pudo decir allá en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo no tenía ninguna confianza en la carne. La ley es condenación. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando llegamos al Padre así, amigo oyente, de esta manera, entonces Él nos recibirá. Ahora hay otra cosa más aquí en esta historia que es asombrosa. David extendió bondad hacia Mefiboset por amor de Jonatán, y no por amor de Mefiboset. Pero bueno, dejaremos la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa, Dios mediante, porque nuestro tiempo por hoy ha llegado a su fin. Será pues, hasta entonces, amigo oyente, que las bendiciones del Señor sean su mayor herencia, ahora y siempre. Continuamos hoy considerando la historia de David y Mefiboset. Y decíamos en nuestro programa anterior que lo que David había hecho por Mefiboset era maravilloso. Pero que hay también otras lecciones impresionantes aquí que en verdad son grandes verdades espirituales que debemos mirar con atención. Y en primer lugar dijimos que un hijo de Dios debe reconocer que él también es cojo. Ahora hay otro aspecto más aquí en esta historia que es asombroso. David extendió su bondad hacia Mefiboset por amor a Jonatán, y no por amor a Mefiboset. En verdad no había conocido al muchacho nunca antes. Cuando David miró a este joven, no vio en él a un cojo, sino a Jonatán mismo. Había hecho un pacto con Jonatán, y la bondad y la misericordia, y así la gracia que extendió a uno, fue por amor a otro. Ahora Dios le ha salvado a usted, y me ha salvado a mí, por amor de otro también. Y ese otro es la persona del Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, que nos hace aceptos en el amado. Cuando Dios lo ve a usted y me ve a mí en Cristo, entonces nos acepta y nos salva. Lo interesante es que David no dijo nada en cuanto a los pies lisiados de Mefiboset. Lo trató más bien como príncipe. Se sentó a la mesa del rey y sus pies fueron cubiertos de lino. Amigo oyente, a Dios también se le olvida el pecado porque ha sido deshecho por la muerte de Cristo. Nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la única manera, repito, esa es la única manera en que Dios puede perdonar nuestros pecados. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículo 17, dice, «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Es interesante también notar que Mefiboset tampoco dijo algo en cuanto a los pies lisiados. Ahora, ¿de qué hablan David y Mefiboset cuando se sentaban a la mesa? Bueno, hablaban de otro. ¿Y sabe usted de quién hablaban? Hablaban de Jonatán. Mefiboset también amaba a Jonatán. Jonatán era el tema de su conversación. Ahora, ¿de qué debemos hablar nosotros, amigo oyente? Algunos cristianos se deleitan en hablar de los días del pasado cuando vivían en el pecado. Es una lástima que cuando nos juntamos no hablemos acerca de otro, tal como lo hicieron David y Mefiboset. El Señor Jesucristo, amigo oyente, debe ser el tema principal, el tema central de nuestra conversación. Había otros que se sentaron también a la mesa del rey, los cuales tampoco hablaban de los pies lisiados de Mefiboset. Había una gran compañía que comía a la mesa del rey. Un día vieron traer a la mesa a este cojo. Ahora los chismosos no se dijeron, ¿oíste cómo sucedió esto? En lugar de hablar ellos, escucharon al rey. Oyeron al rey alabar a Mefiboset. No tenían tiempo para entregarse a la conversación. Sus corazones rebosaron de amor para con este muchacho. Es que, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 7 y 8, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amigo oyente, estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Ahora que sepamos, David nunca pudo hacer que este muchacho caminara. Si usted ve, amigo oyente, que no le es posible caminar agradando a Dios, acuda entonces al Señor Jesucristo. Cristo dijo al paralítico, usted recordará ya en el Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos 1 al 8, cuando los amigos del paralítico bajaron a este enfermo por el techo, Jesús le dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda». Y Dios le dice a usted y me dice a mí hoy, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo oyente, Cristo está enviando una invitación hoy en día por los caminos y por los vallados y por las calles de su pueblo. Está diciendo, venga a mi mesa de salvación, así como está, aun si es cojo, y le daré a comer. Recuerda sus palabras allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 28, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una descripción maravillosa la que tenemos aquí en este capítulo 9 del segundo libro de Samuel.